Muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy es la tercera sesión del 17º Seminario Pensamiento Sistémico y Análisis de Sistemas. Nos da mucho recibir a tanto invitado el día de hoy, en particular a la ponente principal, que es la ingeniera Alejandra Landa Becerril, quien es ingeniera en sistemas biomédicos en el área de logística, ¿verdad? Bueno, por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella realizó una estancia en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de Nutrición, Salvador Subirán, en el área de Ingeniería Clínica del Departamento de Ingeniería Biomédica. Y en esta ocasión de su ponencia que va a presentar se titula Diseño de un tablero de control para un hospital general de la Ciudad de México. También va a participar la doctora Zaida Estefanía Alarcón Bernal, quien tiene el doctorado en ingeniería también de la disciplina de sistemas en investigación de operaciones, y le damos la más cordial bienvenida a las dos y adelante. Empieza Alejandra. Muchas gracias. Buenos días. Pues si gustan, podemos comenzar. ¿Sí? Bueno, el día de hoy les voy a presentar un proyecto que desarrollé en un hospital de la Ciudad de México. Entonces, el nombre de esta presentación va a ser Tablero de Control para un hospital general de la Ciudad de México. Este es el contenido que vamos a visualizar, vamos a ver el contexto, vamos a analizar la problemática que se presentó, los objetivos que se buscaron, las etapas de la ejecución del proyecto, tal cual el tablero de control y los resultados que obtuvimos. Entonces, comenzando con el contexto, el Hospital General Dr. Manuel G. González es un hospital perteneciente a la Secretaría de Salud, en específico a la Coordinación de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, reconocida como SINSAE. Es un organismo público y descentralizado. Esto quiere decir que tiene personalidad jurídica y patrimonio propios. Asimismo, es considerado un hospital de alta especialidad, cuenta con varias especialidades y es mayormente quirúrgico y cuenta con 98 camas sensibles. Esta es la estructura organizacional con la que se cuenta en el hospital. Es una dirección general. Más abajo tenemos 5 direcciones que en este caso vamos a analizar y va a ser objeto de esta plática, la Dirección de Integración y Desarrollo Institucional y la Dirección Médica. Estos componen el nivel estratégico de nuestra organización. Los niveles tácticos van a estar compuestos por subdirecciones y jefaturas de divisiones y departamentos. Cabe destacar que tenemos 7 subdirecciones médicas y las subdirecciones de calidad, sistemas y planeación, aquí es donde van a interferir. Y finalmente tenemos el nivel operativo, que van a ser médicos y personal administrativo. Ahora sí, vámonos con la problemática. Todo esto surge debido a que la directora médica del hospital nos hace de conocimiento que tiene una falta de control de la información que generan sus propias subdirecciones médicas. Es decir, ella a veces les pide cierta información, ellos no tienen idea ni qué reportar a veces o desconocen esta información total, lo cual lo podemos ver traducir en una pérdida de información entre los niveles, tanto de nivel estratégico operativo y viceversa. Estos son algunos problemas identificados durante este análisis que se realizó. Entonces tenemos un desconocimiento de información de manera interna, ya sea de la propia dirección o de las mismas subdirecciones. También no hay un flujo de información estandarizado, es decir, ni organizacionalmente tienen muchos el conocimiento o tenían conocimiento de cómo reportar información, a quién reportárselo y con qué periodicidad. Y finalmente una falta de difusión de los resultados, es decir, ya información que se reportó, no tenían idea en dónde iba a dar finalmente, o decían, pues es que esa información yo no es la que di, entonces se volvía no confiable.
por lo que desarrollamos los siguientes objetivos. Como objetivo general, nos planteamos mejorar el control de la información generada por los niveles operativos y tácticos pertenecientes a la Dirección Médica del Hospital General, diseñando, desarrollando e implementando un tablero de control como herramienta. Por lo que realizamos una primer propuesta, la cual fue desarrollar indicadores claves de desempeño para conocer un panorama real y actual del hospital, formando así nosotros un cuadro de mando integral. Sin embargo, al momento de comunicar esto, nosotros con la directora médica, que era la interesada en el proyecto, nos informa que ya se reportan actualmente ciertos indicadores, entonces nos dijo, mejor trabajen con esos, por lo que se decidió trabajar con indicadores que se reportan actualmente a Junta de Gobierno y por eso es que conformamos un tablero de control. Se establecieron 7 objetivos específicos, ahorita vamos a ir viendo uno a uno para podernos ir introduciéndonos más a lo que fue el proyecto, de los cuales el primero fue definir el grupo de indicadores, segundo, analizar la estructura organizacional, tercero, involucrar a los directores y subdirectores, cuarto, se mapearon los procesos para identificar el flujo de la información, como quinto, el diseño y desarrollo del tablero de control como una herramienta digital. Sexto, se desarrolló una guía para el usuario para que pudieran utilizar perfectamente el tablero de control. Y finalmente, desarrollar una estrategia para su implementación. Entonces, vamos a ir desglosando un poco estas etapas del proyecto. Entonces, como objetivo número 1 específico fue definir el grupo de indicadores. Como ya les estaba comentando, la directora médica nos hace de conocimiento que ya se reportan ciertos indicadores. Entonces nos da estos 2 grandes grupos. El primero son indicadores YAMAE, es la abreviación, pero son indicadores de atención médica de alta especialidad, donde son 82 indicadores, más de 200 variables de influencia, y estos se reportan de manera anual. Y del otro grupo que nos hizo conocimiento son los indicadores NIR, que son de la matriz de indicadores para resultados. Estos son 14 indicadores que tienen 67 variables de influencia y se reportan oficialmente de manera trimestral. Haciendo el análisis de estos 2 grandes grupos, encontramos que tenemos 2 indicadores en común, por lo que decidimos trabajar entonces con la matriz de indicadores para resultados. El siguiente objetivo fue analizar la estructura organizacional. Entonces, lo que hicimos fue, en el manual organizacional de organización del hospital, ahí vienen descritos objetivos y funciones de los niveles estratégicos y tácticos, es decir, de nuestra dirección general, de las direcciones tanto médica como la dirección de integración y desarrollo institucional, y de nuestras subdirecciones en donde íbamos a involucrarnos para desarrollar este tablero de control, por lo que se hizo una emisión del tablero de control alineando estos objetivos y funciones de los directores y subdirectores. Es decir, no fuimos a inventarnos una tarea que tenían que hacer las personas, realmente vimos que tenían que involucrarse en la planeación, en la toma de decisiones, entonces tomamos esas armas para hacer nuestra misión de nuestro tablero de control. El tercer objetivo específico fue empezarlos a involucrar a los subdirectores y directores. Esto lo hicimos a través de varias presentaciones y capacitaciones al inicio del proyecto, ya que estaba bien definido. Empezamos un poco esta parte del conocimiento de la información, entonces se las voy a ir platicando un poco para que también nos vayamos familiarizando con esto. Entonces, de inicio les platicamos qué era un indicador, ¿no? Entonces, recordando que el indicador va a ser una comparación entre 2 o más tipos de datos y esto va a ser una medida cuantitativa o una observación cualitativa. Pero lo que nos interesa de un indicador es su significado, es el significado que tiene cuando ya se analiza. Entonces, si seguimos con esto, vamos a dar ejemplos de indicadores y variables de influencia. Aquí tenemos 3 indicadores del hospital, son un ejemplo. Entonces, el primer indicador se llama porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría y curación, el cual las variables de influencia que lo conforman es la primera, el número de egresos hospitalarios por mejoría y curación,
Y la segunda variable es el total de egresos hospitalarios. Como lo podemos observar, el total de egresos hospitalarios también es parte del segundo indicador, afecta al indicador 2, que se llama promedio de días de estancia. Y este promedio de días de estancia requiere también de una variable llamada número de días de estancia, la cual esta variable también nos afecta a un tercer indicador, a la tasa de infección nosocomial por 1000 días de estancia hospitalaria. Es decir, que también necesitamos otra variable, el número de episodios de infecciones nosocomiales registradas en el periodo de evaluación, por lo que nos llevó al siguiente punto, es esta importancia de la fuente de información. Es decir, si nosotros damos mal un número o reportamos mal una variable, no solo llega a afectar a un indicador, puede llegar a afectar a 2 o más indicadores. Entonces requerimos de un reporte de variables de influencia, en este caso, que sea información clara y oportuna para conocer el panorama real de lo que está sucediendo en el hospital. Con esto es de que se va a construir nuestro tablero de control. Vamos a ver una representación gráfica de los indicadores que se reportan, en este caso, de la matriz de indicadores para resultados, con el objetivo de en alguna fase futura conformar un cuadro de mando integral, es decir, tener indicadores que nos describan, en este caso, como el objeto era dirección médica, pues conocer el comportamiento de las 7 subdirecciones, saber cómo estamos, si hace falta alguna toma de decisión y todo esto pertinente, pero eso ya sería en una fase posterior. Por lo que nos fuimos entonces a esta parte de las fuentes de información, lo que nos llevó a mapear los procesos para identificar el flujo de la información, que tenía como 3 objetivos principales. El primero, evidenciar el flujo de información, ver qué es lo que estaba sucediendo, cómo es que se estaban reportando las variables, quién las estaba reportando, a quién las estaba reportando. Con esto nos vamos al segundo objetivo, que fue la estandarización para reportar esta información. Es decir, ya que nosotros conocemos cómo es que se hace actualmente, ahora sí compararlo con los manuales de procedimiento que se tienen que seguir en el hospital y se tienen, y hacer la estandarización de que un nivel operativo reporte a un nivel táctico y el nivel táctico reporte a su vez a un nivel estratégico. Entonces, de eso nos sirvió para estandarizar esta forma de reportar. Y finalmente, identificar las fuentes de las variables de influencia, es decir, identificar quién era la persona indicada para podernos brindar esta información. Existieron variables que nosotros rastreamos y a lo mejor no estaban cumpliendo con su función, pedían a lo mejor un número y estaban reportando otro distinto, o había una fuente más confiable para reportar estas variables. Todas esas observaciones se realizaron y se definieron. Entonces, para realizar este mapeo de procesos, se entrevistaron a 30 personas acerca de las 67 variables de influencia de los 14 indicadores que conforman a la matriz de indicadores para resultados, y nos dieron en total se mapearon 17 procesos. Entonces, nos pasamos al siguiente objetivo específico, que ya fue el diseño y el desarrollo del tablero de control. Entonces, de inicio definimos su lógica de funcionamiento, es decir, cómo es de que esto va a poder trabajar. De inicio tuvimos un formulario, donde aquí se va a capturar la información, va a pasar esta información al sistema como tal, donde se va a realizar el cálculo de los indicadores pertinentes para lograr visualizar finalmente los resultados en un tablero de control. El sistema que se eligió fue hojas de cálculo en Google Drive, y estas fueron las razones por las cuales se decidió escoger este sistema. De inicio, los recursos disponibles, el tiempo con el que se contaba, recursos humanos, recursos tecnológicos y recursos financieros. Entonces, esta herramienta nos ayudó ya que se contaba con un tiempo relativamente corto, éramos pocas personas desarrollándolo, y finalmente, pues, se vio esta ventaja de que cada persona que reporta, cada subdirector, cada jefe de departamento de división, cuentan con una computadora en sus escritorios, en lo cual podíamos sacarle provecho a esto con internet.
Y finalmente el recurso financiero, pues realmente fue una herramienta gratuita. El siguiente punto fue la accesibilidad y la asimilación para el usuario final. Es decir, ellos están muy familiarizados con el uso de un Excel, de una hoja de cálculo. Entonces, al trasladar esto a la nube realmente nada más, fue bastante aceptado por los usuarios, que eso era algo que nos importaba también. Como siguiente punto, no hicimos un sistema tan específico y tan desarrollado de tal manera que al poco tiempo pueda ser ya obsoleto, ¿no? Entonces, es un sistema en el cual se pueden realizar modificaciones, es decir, a lo mejor el siguiente año ya se deciden reportar más variables, otros indicadores, quitar indicadores. Esto se puede realizar, nos da la oportunidad en las hojas de Excel en Drive, en la nube, sin ningún inconveniente. Finalmente, por esta cuestión de que está en la nube, pues nos preocuparía un poco esta cuestión de la información, ¿no? La sensibilidad de la información. Sin embargo, se trabajó con una matriz de indicadores para resultados, la cual es información que se reporta públicamente, incluso si nos metemos al sitio del Hospital General en Internet, en la página del gobierno, podemos ver sus reportes trimestrales. Entonces, no hay ningún inconveniente en cuanto a esa parte, porque es información que se publica al final de cuentas. Y ya entrando más en el diseño y desarrollo, ¿qué es lo que pasó con cada una de estas partes? De inicio, pues en el formulario tuvimos que agrupar las variables dependiendo de cada subdirector, es decir, tuvimos que identificar el subdirector de anestesia y terapias, por un ejemplo, ¿qué tenía que reportar él? Pues sus consultas, a lo mejor sus procedimientos de alta especialidad, lo cual se los fuimos agrupando en su formulario. Por ejemplo, para otro caso, ¿no? El subdirector de gestión de calidad, a lo mejor él tenía que dar información de otra parte, ¿no? Como encuestas de satisfacción, a lo mejor el porcentaje de apego de los expedientes clínicos conforme a la norma, las auditorías clínicas. Entonces, a cada fuente se le hizo su propio formulario específicamente con lo que tenía que reportar, para que tampoco se aturdieran, ¿no? Con esta cantidad de información que se tiene que reportar. Como siguiente, el sistema, ¿cómo fue desarrollado? Existen fichas técnicas de la matriz de indicadores para resultados, donde ahí viene detallado el nombre del indicador, las variables, cómo se deben de obtener. Estas fichas técnicas son, digamos que mandadas al hospital directamente por las INSAE. Es su instancia la que tienen que reportar y con la que se tienen que regir. Entonces, con estas fichas técnicas se basó toda la formulación de operaciones y cálculos que se tenían que hacer para el cálculo de indicadores, donde también cabe destacar que aquí en estas fichas técnicas vienen descritas las dimensiones que mide cada indicador, viene descrito el servicio que se mide también de cada indicador. Existe, de acuerdo al resultado que se obtenga en el indicador, cierta semaforización con respecto a su porcentaje de apego o no. Es decir, en los extremos, si se pasan del 100%, del 110, perdón, o están por debajo del 90%, el indicador tiene una semaforización roja. Más pegado hacia los centros, amarilla, y totalmente en el centro, del 95% al 105%, es un semáforo verde. Entonces, todo esto viene descrito en las fichas técnicas y con eso se basó el sistema para que se desarrollara. Finalmente, el tablero de control. Aquí se destacaron 6 gráficos y la matriz total de indicadores para resultados que fueran de interés en este caso, el nivel estratégico, la dirección médica. En lo cual se destacan una gráfica de semáforo, como se las acabo de platicar, las dimensiones que se miden, los servicios que se miden, el apego a expedientes clínicos y procedimientos de alta especialidad. Ahorita más adelante les iré desglosando cada uno de estos elementos en el tablero de control. El siguiente objetivo específico, el sexto, fue desarrollar una guía para el usuario, es decir, darle las herramientas para que ellos pudieran utilizar a la perfección y entender el tablero de control. Entonces, aquí tenemos
esto se compuso de un glosario con ciertos conceptos claves para que ellos supieran qué es lo que tenían que reportar. También tenemos los indicadores tal cual de la matriz de indicadores para resultados de manera desagregada para que ellos supieran cómo es que se tienen que calcular. Seguidos de su mapa de proceso, es decir, ver cómo es que se da cómo se genera la información, a quién se le tiene que reportar y cómo es de que se va a ver visualizado al final de cuentas en el tablero de control. Asimismo, se realizó una clasificación de procedimientos de alta especialidad, ya que 2 de los indicadores de nuestra matriz requiere saber esta clasificación y no se tenía como tal identificada en el hospital, que fue parte de lo que se hizo. Y finalmente, un manual para el usuario, paso a paso, desde cómo entrar a su correo electrónico que nos proporcionaron, hasta que ellos pudieran visualizar el tablero de control, o capturar variables para alimentarlo, o para ver hojas de control interno. Todo esto quedó, digamos que en su manual, para que ellos lo pudieran consultar cuando hubiera ciertas dudas. Y finalmente se desarrolló una estrategia para la implementación. Creo que esto fue lo más, de los objetivos más complicados a los que nos enfrentamos, y nos basamos en la teoría del liderazgo situacional, la cual se los voy a platicar un poco de cómo fue este enfoque que se le dio. Tenemos un nivel S1, donde nosotros apenas vamos empezando a conocer el sistema, donde empezamos a introducirnos a este contexto, a este sistema que es como tal el hospital, a ver cómo estaba conformado, y conociendo un poco qué es la matriz de indicadores para resultados, ¿no? ¿Quiénes son quienes la alimentan? ¿Cómo es que la alimentan? ¿Qué áreas del hospital están involucradas? ¿Cuáles no? ¿Cuáles sí? Eso sería como lo que se llevó como un nivel S1. En un nivel S2 ya fuimos más de la mano, es decir, fue a través de estas entrevistas, de estas capacitaciones y de estas primeras presentaciones que se empezaron a involucrar totalmente a los interesados, en este caso sus directores, jefes de división y departamento, directores, donde a través del intercambio de información, es decir, tanto ellos que nos empezaran a decir cómo es de que funcionaban sus propias subdirecciones, sus propios departamentos, sus propias divisiones, nosotros nos empezáramos a dar contexto de este sistema en el que están ellos envueltos, y así poder empezar a tomar decisiones para desarrollar el proyecto. Seguido por un S3, donde ya se desarrolló el tablero de control, y fuimos de la mano mostrándoles a ellos cómo estaba compuesto, cómo se capturaba la información, dónde la podían visualizar, qué personas tenían acceso al tablero, cuáles no, las razones, y con ellos llevar unos talleres. Se les realizaron talleres para su uso, para que aprendieran a utilizar este proyecto, donde nos sentábamos como tal en sus escritorios, sus computadoras, y les mostrábamos qué era la información que tenían que capturar, cómo capturarla, con sus respectivas explicaciones si se requería, y toda esta situación fuimos muy de la mano. También seguimos con jornadas de seguimiento, donde fuimos aproximadamente entre un mes y medio más o menos, tal cual, atrás de ellos, para que lograran asimilar este sistema, ya que nuestro objetivo fue llegar a un S4, el cual está actualmente, es decir, es un sistema que realmente nada más es de puro monitoreo, nadie más tiene que capturar, nadie más tiene acceso para modificar su información. Ellos mismos se quedan con su sistema, y como es un proyecto que se les era para ellos son el usuario final, pues queríamos llegar a esto, ¿no? Que ellos tuvieran las herramientas para que esperemos que se siga utilizando de aquí hasta donde ellos lo consideren pertinente, pero que ya sea parte de ellos, que no había que estar realmente atrás de ellos, como en el nivel S3, donde estábamos atrás de ellos, resolviendo dudas, a algunos acarreándolos para que pudieran capturar, y toda esta situación. Entonces llegamos a un S4. Ese fue el objetivo de esta implementación. Y como tal, vamos a pasar a ver el tablero de control, la herramienta
Como les comento, son hojas de cálculo. Esto se ve en una hoja de cálculo. Hay tableros de control mensuales, hay tableros de control trimestrales, ya que, como recordemos un poco, la matriz de indicadores para resultados se reporta a Junta de Gobierno oficialmente de manera trimestral. Entonces, ellos tenían mucho este problema de que, como buen mexicano, recorriendo todo hasta el final, a lo mejor en el cierre del trimestre, estaban 2 días antes corriendo para tener la información incluso del primer mes del trimestre, ¿no? Entonces nosotros diseñamos esta herramienta para que lo reporten de manera mensual y así puedan incluso tomar decisiones pertinentes, es decir, si ellos mismos van viendo que sus indicadores van saliendo en rojo el primer mes, rojo el segundo mes, pues a lo mejor ya es pertinente tomar una decisión para, a lo mejor se puede llegar a un indicador en verde, pero tratar de acercárselo más a ello, ¿no? Entonces, esa es la finalidad de hacer esto más periódico. Y les voy a mostrar, les voy a describir un poco de cómo se visualizan estas gráficas en el tablero de control. Tenemos el encabezado y tenemos nuestro periodo de evaluación. En este caso, tomé el ejemplo de enero a septiembre de este año, lo que llevan reportado hasta el momento. La primera gráfica del lado izquierdo tenemos el porcentaje de cumplimiento por dimensión. Como les comentaba, en las fichas técnicas que se manda por parte de la SINSAE, tienen descritos cada indicador, con qué dimensión está midiendo cada indicador, y tenemos 3 en este caso: calidad, eficacia y eficiencia. La segunda gráfica es un semáforo de indicadores. Como les comentaba, cada indicador, dependiendo de su resultado, tiene cierto color de semaforización, y aquí vemos su proporción en cuanto al color. Las siguientes gráficas son estas. Tenemos el porcentaje de cumplimiento por servicio. Igualmente, en las fichas técnicas viene descrito cierto servicio por cada indicador, lo cual aquí se ve reflejado. El siguiente es el porcentaje de apego de expedientes clínicos conforme a la norma. Aquí en el hospital esto fue un punto que se quiso resaltar porque tienen ahorita un tema ahí porque están muy bajos en cuanto a esto, en cuanto al apego. Entonces quieren ver la manera de incentivar un poco a su personal para que logremos un mejor apego, ¿no?, a expedientes clínicos. Las siguientes gráficas son procedimientos diagnósticos y terapéuticos ambulatorios considerados de alta especialidad que se realizan en el hospital. Entonces, aquí también fue una observación que se realizó, ya que el hospital cuenta con 7 subdirecciones médicas, de las cuales nada más reportan 3 para procedimientos de alta especialidad diagnósticos. Y esto fue por una mala comunicación, realmente, no fue otra explicación, hubo una mala comunicación cuando se empezó a desarrollar esta matriz de indicadores. Entonces, aquí se ve reflejado su trabajo y también el mismo caso en los procedimientos terapéuticos. Aquí igual, ellos incluso no tenían ni siquiera bien definido qué procedimientos se consideraban de alta especialidad, tenían ahí algunas dudas con las definiciones, las cuales nos encargamos de aclarárselas y también realizar esta clasificación de procedimientos de alta especialidad. Y finalmente tenemos la matriz. Estos son los 14 indicadores acomodados respectivamente a su dimensión y a su servicio que describen según las fichas técnicas. Como ven, cada indicador tiene cierta semaforización de acuerdo al porcentaje que llegan a tener. Y finalmente, pues vamos a pasar a ver los resultados. Entonces, de inicio, tuvimos una buena capacitación a los involucrados acerca de los indicadores MIR, en este caso. Se les explicó qué era un indicador, eran las variables de influencia, su importancia de reportar esta información de manera correcta, ya que esto se ve reflejado. Se me olvidó comentarles, esta matriz de indicadores para resultados que se reporta a Junta de Gobierno está asociada a presupuesto. Entonces, es importante que realmente se reporte información que está sucediendo en el hospital, pues para la toma de decisiones pertinentes. Asimismo, se les capacitó acerca del tablero de control, que ellos lo conocieran, lo hicieran propio, y finalmente, conocimiento de esta clasificación de procedimientos ambulatorios considerados de alta especialidad. El segundo resultado que se tuvo fue la estandarización del flujo de información.
Es decir, los niveles operativos, que son quienes generan las variables de influencia de esta información, pues en las áreas de atención médica, áreas administrativas, jefes de divisiones y departamentos, ellos son quienes generan la información y lo tienen que reportar a su nivel táctico, es decir, a su subdirector, ya que ellos son los encargados de la información que se genera en su propia subdirección y así reportarlo al tablero de control, en este caso, donde se realiza el cálculo de indicadores y se visualizan los resultados en las gráficas que acabamos de ver. Y así finalmente los directores, el nivel estratégico, puede informarse de lo que está sucediendo realmente y tomar las decisiones pertinentes. Y finalmente tuvimos información visible, que es algo que también era importante, información visible para los niveles estratégicos y tácticos, subdirectores y directores en esta institución. Solamente los responsables pueden hacer sus modificaciones, nadie más puede hacerlas, nadie puede modificar números de otra persona, que es algo que ellos expresaban mucho, que eran los números finales, ellos no los habían capturado, que quién sabe de dónde está esta información. Bueno, pues con esto aseguramos de que solamente los responsables pueden hacer modificaciones de sus números. Se puede consultar las 24 horas, los 365 del día, 65 días del año, y lo pueden realizar desde el lugar que ellos gusten, solamente requieren internet, no hay más. Se estandarizó los reportes mensuales para tomar decisiones de manera oportuna y así poder conocer realmente qué es lo que está sucediendo en el hospital. Y de esta manera nosotros mejoramos el control de la información y esto ya es información única, es única para todo el hospital, todos manejan la misma información, nada más se tienen que meter al tablero de control para consultar la información que ellos requieran conocer. Y pues eso sería todo de momento. Gracias por su atención. No sé si quieran hacer preguntas, comentarios. Muchas gracias, ingeniera. Pues es un excelente trabajo, qué barbaridad, tiene toda la razón la doctora Zaida. Es un excelente trabajo y mi reacción es, pues, en ese sentido, ¿no? Después va a participar la maestra Rosa Laura para dar la palabra en el caso de que quieran participar y desde luego les remarco el objetivo del seminario es el intercambio de ideas. Lo que más me llamó la atención es en la pregunta, nada más me voy a reducir a uno, después quizás con la doctora Zaida le platique más. Es la reacción. ¿Cuál fue la reacción de los tomadores de decisiones, los stakeholders, o los aspectos de validación con los expertos de ahí del hospital? ¿Cuál fue la reacción? Si me pudieran decir. Claro. Bueno, de inicio, afortunadamente. Intervenir antes, Ale, un poco para contextualizar antes de que respondas. Sí, adelante. Es una parte muy importante. El área médica, bueno, en general en todas las organizaciones, es difícil esta parte de la implementación de cosas nuevas por la resistencia al cambio y, bueno, porque ya están acostumbrados a hacer las cosas de cierta manera. Una de las cosas con las que nos hemos enfrentado en el hospital concretamente con este proyecto y con otros anteriores es que los médicos son a veces muy, ¿cuál será una palabra correcta? Digamos insistentes en lo que saben hacer y cómo lo hacen. Una de las cosas a las que se enfrentó Ale al inicio fue además de la problemática que era saber qué es lo que estaba pasando y es parte de la metodología que siguió, fue cómo tenía que comunicarse con la gente. Si bien a nivel estratégico, que era la directora médica que adoptó este proyecto desde el inicio como propio incluso y lo defendió hasta el final y lo sigue defendiendo muchísimo, la parte de la comunicación hacia abajo fue complicada precisamente porque nos enfrentamos a muchas opiniones y en todas direcciones. Entonces, ahora sí, Ale. Sí, gracias por eso. Gracias, doctora. Sí, justamente, como lo acaba de mencionar la doctora Zaida, afortunadamente el nivel estratégico que encabezó este proyecto, que fue la doctora Irma, la directora médica, afortunadamente estaba totalmente de acuerdo con el proyecto y fue, yo creo que pilar fundamental para que lográramos lo que logramos,
porque pues tal cual nos enfrentamos ella es la jefa y pues lo que ella diga, pues se tiene que hacer al final de cuentas. Y un poco como estábamos alineados con sus funciones realmente organizacionalmente, no era que nosotros nos inventáramos funciones o que esto fuera de un lado, no tuvimos inconvenientes. Sin embargo, cuando ya lo pasamos un poco, lo bajamos al nivel de subdirecciones y a los niveles de jefes de divisiones y departamentos e incluso a niveles operativos, pues de inicio su reacción fue, me vas a hacer trabajar doble, yo no entiendo esto a mí no me sirve, yo no, fue un poco esta resistencia al cambio, e incluso alegaban mucho las definiciones, ¿no? Es que yo no entiendo tu definición, así te puedo reportar muchas cosas, entonces ahí fue un poco, la verdad, bueno, bastante el saber dirigirse a cada uno de ellos de inicio, con mucha paciencia, con mucha calma, y poderles ir explicando todo lo que era el proyecto, ir introduciéndolos, ver su importancia que ellos tenían dentro de su papel que tenían en este proyecto y destacárselos, ¿no? Es decir, es que es importante porque usted es un subdirector y requerimos esta información de usted, ¿no? Entonces, sí nos costó ahí un poco esta resistencia al cambio, sí está muy presente, bastante, y la verdad es que un poco más ahí en este sentido de que realmente, ¿no? Tu servicio social, ¿cómo me vienes a decir a mí casi qué hacer, ¿no? Entonces ahí se tuvo que intervenir mucho de la jefa del departamento en el que estuve, de la directora médica, entonces fue la verdad un conjunto de todos nosotros que estábamos realmente motivados, ¿no? Por seguir este proyecto que se logró hacer lo que se... A mí me gustaría destacar una parte que fue fundamental en el proyecto, y es que estuvo muy bien diseñado metodológicamente desde el inicio. Estuvo diseñado como un proyecto con un enfoque de gestión de proyectos. Se tenían claros cuáles eran los objetivos, se tenían definidas las actividades que, si bien se modificaron a lo largo del camino, estuvo muy bien estructurado. Y él es muy modesta para decirlo, pero logró concluir un proyecto que se tenía pensado desde hace varios años. Y básicamente fue, yo creo que el 98% fue trabajo de ellos. Sí, así es. Cuando comenté este proyecto, nada más para darles un poco el contexto, el director de la Dirección de Integración y Desarrollo Institucional realmente se rió porque me preguntó, ¿vas a trabajar con los 14 indicadores de la MIR? Y le dije, sí. La verdad es que, siendo muy sinceros, yo no pensé encontrarme con todo este mundo que me fui a encontrar. Sin embargo, pues dije, sí, vamos, sí se puede trabajar, se puede realizar. Se rió y me dijo, mucha suerte. Y ya al finalizar ahorita el proyecto, sí tuve justamente el reconocimiento por parte de la directora médica que me dijo, realizaste algo en 6 meses que nadie lo ha podido hacer en 3 años. Entonces fue bastante bien, digamos que ya al final de cuentas ya todos vieron la maravilla que fue realizar este proyecto y pues yo encantada de la vida. No, excelente. Vamos a permitir la palabra a Rosa Laura, que los acaba de invitar por medio del chat a pedir la palabra. Creo que en algunos equipos se ve una manita levantada.